¿Qué tal? Saluditos, buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio. Aquí estamos contentos de poder acompañarles en este día precioso que Dios nos ha regalado. Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes a través de estas plataformas digitales, a través de este medio para llevarles una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Hoy es un día precioso, es jueves, como decimos por acá, antesala del fin de semana, siempre con el deseo de traerle a usted una palabra que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Puede compartir nuestro video, no hay ningún problema con eso, al contrario, nos ayuda a que estas reflexiones lleguen más lejos. De verdad, siéntase libre de compartirlo, mándeselo a alguien y esto nos va a ayudar a nosotros también como canal para que nosotros podamos llegar un poquito más lejos. Pertenecemos al ministerio de la Primera Iglesia de Dios acá en la ciudad de Providence. Ahí estamos trabajando junto con el pastor Reinaldo Guerra y el ministerio de esta preciosa iglesia. También estamos ahí en lo que es el ministerio de radio, compartiendo siempre buena música y por supuesto poderosa palabra de Dios y programación de edificación para sus vidas. Búsquenos como WIGB en cualquier plataforma digital y de esa forma usted puede escuchar nuestra emisora y ser edificado. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra muy linda, de hecho es una palabra muy usada por diferentes llámese institutos bíblicos o también seminarios. Estaremos hablando en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, y el título de este pequeño estudio o pequeña reflexión se le ha puesto como la aprobación es muy importante. La aprobación es muy importante. Y leemos este versículo muy bonito, muy lindo, de hecho, pero muy interesante. Y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este versículo, como dije, es el favorito de muchos institutos bíblicos y de algunos seminarios o seminaristas para enseñar la importancia de la preparación. La preparación es la que nos abre puertas, la preparación es la que nos lleva de victoria en victoria. Una persona que no se prepara, pues no avanza en la vida. Por eso es importante que cada día nosotros nos estemos preparando. En este versículo se encuentran varias cosas, especialmente la preparación teológica que nosotros necesitamos, cómo enseñar la poderosa palabra de Dios. Todo verdadero llamamiento al ministerio o todo llamado al ministerio o todo hombre de Dios que se ha llamado al ministerio debe de ser aprobado por Dios. Muchos se llaman ser aprobados a sí mismos, pero Dios no nos ha llamado ni tan siquiera los ha promovido. Entonces esto es peligroso, por eso es importante que nosotros estemos bien preparados para toda buena obra, para todo momento. Como punto de partida vamos a arrancar con el número 1, nuestra aprobación es por Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Así arranca este versículo. Tenemos que ser claros en esto. Y con esto me quiero explicar. ¿Cómo saber si una persona es aprobada por Dios? Bueno, es a través del discernimiento. Tenemos que tener ese discernimiento, saber si esa persona es aprobada por Dios. Número 2, hay que tener cuidado con aquellos que dicen que son aprobados por Dios por lo que hacen. Y esto es bien peligroso porque nosotros tenemos que entender, hay personas que son aprobadas. Ellos dicen que son aprobados por Dios y hacen cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos cada día escudriñar la palabra de Dios y escudriñar a aquellas personas. Me explico en este punto muy importante. Hay personas que pueden decir, Dios me dijo que hiciera esto y estoy aprobado por Dios. Entonces aquí es donde tenemos que tener un cuidado, donde la persona nos puede manipular a través de la palabra de Dios.
Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa conexión con el Espíritu Santo para detectar si esa persona realmente ha sido aprobada por Dios o no está aprobada por Dios. Así que son dos cosas bien interesantes. ¿Cómo podemos saber si esa persona es aprobada por Dios? Bueno, con nuestro discernimiento, número uno, usted tiene que discernir si lo que esa persona está enseñando es de acorde a la palabra de Dios. Y número dos, cómo nosotros podemos detectar si esta persona nos está pidiendo algo usando que él tiene la aprobación de Dios para hacerlo. Entonces ahí es donde entra el Espíritu Santo en funcionamiento. Como dice Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces usted va a sentir esa convicción de que la persona está conectada con Dios y que ha sido aprobado por Dios. De otra manera, usted lo va a sentir, usted no se va a sentir bien, usted no va a dormir. Porque usted dice, espérate, esto como que no me cuadra. Yo recuerdo una vez una persona que decía que el oro no era de Dios, que el oro no era de Dios, que se lo pusieran en una canasta, que él lo iba a quemar. Yo voy a quemar todo ese oro porque ese oro no es de Dios, eso no le pertenece a Dios, eso es del diablo. Pero sí estaba pidiendo que se lo pusiéramos en una canasta porque él lo iba a quemar a cierto lugar. Entonces vea, esas cositas uno tiene que identificarlas automáticamente cuando está esa conexión con Dios. Por supuesto, yo no le di mi pequeña cadenita que cargaba, que era un recuerdo de mi madre. Imagínense, no se puede. Así que tenemos que tener ese discernimiento muy claro que nosotros detectamos cuando una persona es aprobada por Dios o no es aprobada por Dios. Pero el estudio de hoy o la reflexión de hoy tiene que ver de nosotros mismos, cómo nosotros nos vamos a probar delante de Dios. Mire, la evaluación del ministerio o del ministro la hace Dios. La evaluación del ministro la hace Dios. Muchas veces queremos ser aprobados por los hombres y no nos olvidamos quien que da la aprobación es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. ¿Cuáles son? Vamos a ir por partes y vamos a mencionar algunos detalles que serán de suma importancia para nuestras vidas. En 1 Timoteo hay un requisito. Ahora, si usted desea ser ministro, si usted desea ser líder en una congregación o ya sea dirigir una congregación, eso es lo mejor que usted puede desear, es lo mejor que usted puede desear en su corazón, pero tiene que prepararse. Ahora bien, hay una aplicación que el apóstol Pablo se la da tanto a Tito como se la da a Timoteo. Esta aplicación es para todo aquel que desea ese ministerio, ese deseo de ayudar, porque ser líder no es para que a usted le sirvan, sino es para que usted sirva. Valga aclarar esto. Ahí es otra opción cuando usted ve una persona que dice, yo soy el líder, pero me tienen que servir, me tienen que poner el saco, me tienen que llevar la Biblia al altar. Si usted no está impedido, usted lo puede llevar. Entonces ahí usted va a discernir si realmente esa persona está aprobada por Dios. Pues aquí en 1 Timoteo está una de las aplicaciones que debemos de usar si deseamos ser aprobados por Dios o si anhelamos el ministerio. Dice en 1 Timoteo, usted lo puede leer, lo vamos a ir leyendo así poco a poco. En el capítulo 3 del 1 al 7, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Eso es lo que dice. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Aquí están. Número 1, dice que tiene que ser irreprensible. Ahora, irreprensible. Como ministro debemos de ser hombres íntegros, que sea coheredero o coherente, como se quiera usar esta palabra, con tu predicación. O sea, una persona que tiene que ser, que no tiene de qué se le acuse, pues. Es una persona intachable. Entonces, si usted cualifica en ese renglón, anótese, va por buen camino. Si usted es una persona que no tiene nada de que le acuse, usted no es condenada, pues usted va por buen camino. Usted está llenando la aplicación, pues llenémosla juntos el día de hoy. Número 1, irreprensible. O sea, que le pueden levantar calumnias, pero de todas esas son simplemente calumnias. No son verdades. Usted no se tapa la cara cuando sale a la calle, o usted cuando anda a la calle es un peligro. No. Usted es una persona igual en la iglesia como en el trabajo, como en todo lugar donde visita. Número 2, marido de una sola mujer.
Entonces, esto es muy, muy importante. No como hay algunos grupos por ahí que dicen que la Biblia les permite tener 4, 5, 6 mujeres. No, marido de una sola mujer. Segundo renglón, llénelo. Usted tiene una sola, pues llénelo, no hay problema, sigamos adelante. Vamos al próximo renglón, sobrio. Esta palabra se refiere a la persona que hace las cosas oiga bien, con moderación, así como sus palabras o sus acciones. Lo que diga tiene sentido. Todo lo que dice esta persona tiene sentido. O sea, una persona sobria, una persona que no tiene sustancias tóxicas o no usa ninguna sustancia tóxica. Una persona que está sobrio. O sea, está en sus 5 sentidos, está en sus cabales, dicen en el argot popular. Entonces, la número 3, el renglón número 3. Vamos al renglón número 4. Prudente. Esta palabra, la prudencia, es un valor que consiste en obrar con cuidado, de forma justa y adecuada. Ser prudente es actuar y hablar con cautela, con moderación, con prevención y reflexión con sensatez, tratando de evitar posibles daños a otras personas y respetando la vida de las demás personas, los sentimientos y vamos a decir esta palabra a ver si la puedo pronunciar bien. Libertad, evitar los libertinajes. O sea, una persona que, aparte de que no daña a las personas diciendo, porque hay gente que dice que la verdad duele y hay que decirla porque hay que hacer que la gente tiemble. Pero hay gente que no dice la verdad porque hay que decirla, sino porque saben que duele. Entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado. Si nosotros queremos ser líderes prudentes, pues este renglón significa que usted puede decir la verdad sin ofender a nadie. Usted le puede decir a alguien lo que le tiene que decir sin necesidad de hacerle sentir mal. Me explico, ¿verdad? Ok, estamos bien. Renglón número 5. Decoroso. Estoy hablando acerca de presentarse aprobado a Dios. O sea, necesitamos correr un ministerio, necesitamos ser líderes de algún grupo, pues estos requisitos son de suma importancia para nosotros. El número 5 es decoroso, que es limpio, es decente, pero sin lujos. Lleva un vestido decoroso, pero elegante. Y esto es bien interesante porque hay personas que se confunden con esto de decoroso. Entre más pobre seas, creen que están más cerca de Dios. No, usted puede vestirse elegantemente, pero no exagerado, o sea, no usando tanta exageración. Usted tiene su cadenita de oro, póngasela. Ahora, pues usted carga 7 cadenas ahí, como usted está exagerando un poco, ¿no? Entonces, usted tiene un buen saco que lo mandó a hacer, porque ha trabajado para comprárselo, póngaselo. Usted pudo comprar unos Gucci's y ha trabajado para comprárselos, póngaselos. Pero no trate de ver a otro mal porque usted carga unos zapatos caros. Si usted se los puede poner porque tiene dinero, hágalo, no hay problema con eso. La cosa es que nosotros seamos orgullosos por lo que tenemos. Me doy a entender, ¿verdad? Y eso es importante. Este renglón es el número 5. Tenemos que ser decorosos. El número 6 es hospedador. Mire, la palabra hospedador, esta la encontramos en Pedro. El mismo Pedro lo explica en la primera carta, en el capítulo 4, versos 8 y 9. Dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En otra versión más moderna, se lo voy a leer para que lo podamos entender, porque la misma Biblia se interpreta sola. Mire cómo lo dice. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran multitud de pecados. Abran las puertas de sus hogares con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Ahora bien, esto hay que interpretarlo de una manera muy interesante, porque usted no le va a abrir la puerta a todo el mundo. Me explico. Si hay una persona que usted la ve que es medio sospechoso, pícaro, vamos a usar esta palabra más entendible, usted no va a decir, ven a dormir a mi casa. Hey, hay que entender, hay que discernir, volviendo al mismo punto como arrancamos, discernimiento. Si usted tiene hembritas en su casa y un muchacho anda por ahí
llame a otra persona que se lo lleve, no lo meta a su casa porque puede ser un peligro. Y usted dice, hermano Marvin, pero usted se contradice. No me estoy contradiciendo, estoy diciendo realidades, porque han habido casos de gente abusadora que se aprovechan de la nobleza de los demás, y por aumentarse la maldad, el amor de muchos se ha enfriado, y eso lo dice la palabra de Dios. Así que tenemos que tener también ese discernimiento. No es que usted le va a abrir la puerta a todo el mundo, vengan a dormir aquí que yo soy cristiano y aquí hay camas para todo el mundo. No, estamos hablando en plena necesidad de una persona conocida, una persona que hubo un accidente en su casa, se inundó su casa y no tienen dónde dormir la noche. Usted los hospeda en su casa, usted les da alojamiento, ¿entiende? Porque han habido casos de personas que han alojado a personas y cuando se van a trabajar les dejan la casa vacía. Entonces tenemos que tener ese discernimiento de a quién vamos a meter a nuestra casa. O sea, no vamos usted a abrirle la casa a cualquier persona. Tenemos que entender, viene una visita de otra iglesia a visitarlo a usted lo hospeda en su casa porque son personas de testimonio, hermanos en armonía. Usted le da alojamiento en su casa, no le dice duerme ahí donde puedas. No, nos ayudamos. ¿Quedó claro, verdad? Pues seguimos. Renglón número 7, apto para enseñar. Y este es bien importante porque es de lo que estamos hablando hoy. Apto para enseñar. Cuando decimos apto para enseñar, o sea que está aprobado por el maestro. Se trata de la persona que ya fue graduado, llámese consejero como se llame. Porque mire, tenemos que tener cuidado, no todo mundo es consejero porque lleva una Biblia bajo el brazo. No todo mundo es pastor porque va a una iglesia. No todo mundo puede ser líder simplemente porque ya está yendo a la iglesia. Tiene que pasar un proceso. Y esto tenemos que entenderlo. Yo siento el fuego de Dios y yo no necesito un instituto bíblico para salir a enseñar. Está bien si ya Dios te dotó de eso, pero tú tienes que estar sometido bajo un maestro. El apóstol Pablo, que para mí es uno de los ejemplos de la Biblia, el tipo fue enseñado a los pies de Gamaliel, y perdonen por lo de tipo, pero para mí es un tipazo. Para mí el apóstol Pablo es un hombre respetable, un hombre de honra, un hombre que se preparó a los pies de Gamaliel. No era alguien que salió de la nada y se fue por ahí. Ahora usted me dirá, pero Pedro era un pescador. Espérese, Pedro era un pescador, pero pasó 3 años a los pies del maestro. Incluso después de 3 años, Pedro cometió un grave error. Agarró después de que crucificaron a Jesús, se fue a hacer lo que hacía antes. Vea, 3 años de ministerio, no con cualquier maestro, sino con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Maestro de Maestros. Y aún así Pedro, al sentirse que el maestro había muerto, agarró su atarraya, como dicen allá en los pueblos, y se fue a la pesca y se llevó a todos los que estaban con él. ¿Se da cuenta? Aún Pedro, que estuvo con el maestro, que tuvo la oportunidad de ver los milagros palpables, vio a Jesús caminar sobre el agua, vio a Jesús resucitar a Lázaro, vio a Jesús hacer tantos milagros, cometió este error. Entonces, él pasó 3 años en entrenamiento con Jesús. Ahora bien, Jesús tuvo que llegar al lago de Tiberias. Usted lo puede encontrar cuando Jesús le hace aquellas 3 preguntas importantes, y fue cuando a Pedro fue sacudido, y entonces fue Pedro graduado, donde se paró allá en el portal del patio de Salomón, allá en el templo de Salomón, y dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es porque Pedro ya había sido graduado. Así que tenemos que tener cuidado. No es de la noche a la mañana. Allí mismo están los requisitos. Si usted lee los requisitos para ser líder, para estar preparado, ahí están. No puede ser una persona recién convertida. Lo dice Pablo. Número 8. No dado al vino. Esto de no dado al vino, por ahí hay muchas personas llamados cristianos que cuando van a comer destapan una botella de vino, una copita, dicen ellos, y es la botella entera la que se llevan. Entonces, y decimos, no hay unas cervezas que no tienen alcohol. La Biblia es clara, señores. No me mire a mí como que yo estoy acusando a alguien. La Biblia lo dice, no dado al vino. O sea, es una persona que se entretiene tanto en el vino, lo dice Proverbios. Ay de aquel que se entretiene y ve rojear la botella de vino, que se entretiene en la botella del vino. Entonces, este requisito es bien importante. Tenemos que cumplir estos requisitos. Siga usted leyendo esa carta que le escribe Pablo a Timoteo, y también se le escribe a Tito.
Basando en esto, vamos a continuar que somos ministros de Dios y Él es el que nos va a dar la aprobación. Ahora, si nosotros somos ministros mediocres, incompletos, sin la espiritualidad, sin discernimiento, cuando nosotros agarramos a una persona que no tiene experiencia en la espiritualidad, lo vamos a confundir y por eso que hay muchos confundidos. Y hay gente que usan la palabra de Dios, te manipulan y tú no te das cuenta. ¿Por qué razón? Porque no te has preparado en el manual que es la Biblia. Entonces necesitamos prepararnos para ayudar a otros. ¿Por qué Felipe, cuando llega ya con el eunuco, le pregunta a Felipe al eunuco para entrar en conversación? Al verlo leyendo el libro, le dice, ¿entienden lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Si Felipe no hubiese estado preparado, Felipe no le explica, no le hubiese podido explicar. Minutos más tarde, Felipe está bautizando al eunuco en uno de los laguitos por ahí. ¿Cómo le enseñó todo esto? Bueno, en cuestión de minutos caminó con él y le enseñó lo que era el bautismo. Hoy hay gente que no sabe ni qué es el bautismo. Entonces es importante que nosotros nos preparemos para explicar todos estos mandamientos que están en la Biblia y por qué están ahí y qué es lo que nos enseña. Mire, presentarnos a Dios es nuestra responsabilidad y nuestro deber. No podemos ser ministros escondidos de Dios. No podemos decir que somos ministros y escondernos de Dios, porque de Dios no nos vamos a esconder. Él está en todo lugar viendo cómo nosotros nos comportamos y cómo nosotros vemos las cosas. Mire, menos estar jugando al ministerio. Esto es algo serio y algo muy delicado. Así que la diligencia exige de nosotros una vida de consagración y no de murmuración, sino estar llenos del Espíritu Santo. La experiencia personal con Dios estará por encima de todo ministerio. La experiencia con Dios, o sea, ese acercamiento personalmente con Dios. Número 2, tu aprobación no tiene que avergonzarte. Cuando tú eres ya graduado y te dan tu diploma, nadie te va a decir, ay, tú no sabes nada. Tú sacas tu diploma y le dices, espérate, ya soy aprobado por Dios. Te mira una persona que sale de las universidades, vaya que no me patrocina, pero voy a mencionar dos. Brown University, por ejemplo, acá de Rhode Island, Boston University de Boston o Harvard, por no decirlo así, ¿verdad? Que son universidades de renombre. Usted le presenta un título, no es igual a que yo le diga, no, yo fui ahí a un colegio de esos. No, no es lo mismo. O sea, una persona que fue aprobada, graduada con los mejores maestros, es una persona que tiene valor. Y no estoy menospreciando a aquellos que no han estudiado. Valga aclarar esto, estoy hablando de que necesitamos prepararnos. Y si usted no ha estudiado, métase a estudiar. Cómprese cursos buenísimos que hay o saque un curso, porque eso nos va a ayudar a abrirnos puertas. El ministro debe cuidar de aquellas pirañas. Por eso no debe de avergonzarse, es el punto número 2, tu aprobación no debe de avergonzarse, y para eso tenemos que cuidarnos de 3 pirañas. La número 1 es la piraña de la fama. Sí, ya después que usted se graduó, no ande usted apretándose el cuello y creyéndose usted que es una superstar, o sea, una superestrella. No, cuídese de esa piraña de la fama. Oh no, yo soy ahora el super ungido. Tenemos que tener cuidado. Esa es una piraña que nos puede dañar y nos puede convertir en una persona arrogante. Así que tenemos que cuidarnos, o sea, para no ser avergonzados. Número 2, la piraña de las finanzas. Ya cuando tenemos un poquito de dinero, ya ahora nos dan buenas ofrendas porque nos invitan a dar conferencias y ahora somos conferencistas, ahora somos, somos exorcistas, dicen algunos otros por allá, sacan de aquí para allá. Mire, tenemos que cuidarnos de esa otra piraña, de las finanzas. Sí, porque ya no podemos viajar, o ahora ya no viajamos guiados por el Espíritu, sino guiados por lo que nos pagan. Esa piraña es peligrosa. Y la otra piraña, la número 3, es la coquetería. Tenemos que cuidarnos de la coquetería. Esas pirañas son peligrosas tanto para el hombre como para la mujer. Tenemos que cuidarnos de eso para que no nos avergüencen y no nos vayan a decir por ahí, oye, ¿qué pasó? Así que Dios nos ve como ministros, como obreros que somos de su prado. Dios nunca llamó
a personas vagas. Por eso, mire, cuando Dios nos llama es porque Dios sabe que estamos ocupados. En el primer libro de Samuel, Dios llama a David mientras David cuidaba ovejas. Capítulo 16, del verso 11 en adelante. En Primera de Reyes, Dios llama a Eliseo mientras éste araba la tierra. O sea, que Dios no llama a personas que estaban sentados en una piedra o sentados en un sofá, de que meditando en algo. No, Dios siempre llama a personas que están ocupadas. En Marcos capítulo 1, verso 16, Jesús llama a Simón y a su hermano Andrés mientras estos estaban lavando las redes, que estaban trabajando. Dios siempre llama a personas que están ocupados. Y número 3, que ya estoy concluyendo, es tu aprobación es con la palabra de Dios. Que usa bien la palabra de verdad, dice el versículo de 2 Timoteo. Es bien importante que nosotros entendamos que necesitamos usar bien la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para condenar, la palabra de Dios no es para matar a las personas ni para hacerlas sentir mal, es para que las personas reflexionen y sean redarguidos por el Espíritu Santo y que ellos puedan cambiar para bien. La palabra tiene que ser bien interpretada, bien presentada y bien aplicada, usando las herramientas adecuadas para entender por qué se dijo, dónde se dijo, a quién se le dijo, con dónde lo dijo y qué nos dice a nosotros. Usando estas herramientas, nosotros vamos a interpretar la palabra de Dios mucho mejor. Sea que la enseñe o que la predique, tenemos que enseñarla como es, no como nosotros creemos que es. La palabra de Dios se interpreta sola, la Biblia se interpreta sola. A veces yo entiendo eso que creo que quiere decir. No, no es lo que tú crees, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esto es bien interesante, que nosotros tenemos que interpretar la Biblia como ella lo dice. Ese momento sagrado de compartir la palabra, no la desperdiciemos diciendo tonterías. En su ministerio de la palabra hay que cuidar toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza. Y cierro con 4 preguntas. ¿Qué porcentaje de contenido bíblico tienes tus predicaciones o tus enseñanzas o tus reflexiones? Repito esta pregunta. ¿Qué porcentaje de contenido bíblico tienen tus predicaciones o tus reflexiones? Porque hay gente que usa reflexiones y no usa la Biblia. Hay gente que predica y no usa la Biblia. Leen un pasaje bíblico y de ahí se van por allá volando para saber para dónde. Segunda pregunta. ¿Cuán importante es para ti la predicación teológica? ¿Cuán importante? Dice, yo no soy teólogo. Todos somos teólogos. Todo aquel que estudia la Biblia es teólogo. A un nivel bajo, pero es teólogo. Así que, ¿cuán importante es para ti la preparación teológica? Pregúntate. Número 3. ¿Te preparas bien en la predicación antes de ministrar? ¿O eres de las personas que dicen lo que el Espíritu diga? Aquí se va a hacer lo que el Espíritu diga. No. Usted tiene que llevar bien preparado el mensaje y Dios lo va a usar de acuerdo a lo que usted ha estudiado, de acuerdo a lo que usted ha indagado o se ha preparado. La número 4, ¿pasarás el examen de aprobación de Dios como obrero? Esas preguntas tenemos que hacernoslas nosotros. Estas 4 preguntas son de suma importancia. Cuando nosotros usamos una predicación, ¿cuánto de Biblia tiene esa predicación? Bueno, esperando en Dios que esta reflexión sea de suma importancia para sus vidas, les repito el pasaje bíblico que usamos el día de hoy. Es 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien. Acuérdese, procuremos en prepararnos. Esto no es corre que te alcanzo. Esto es nosotros traer una palabra de edificación para alguien que está pasando necesidad. Esperando en Dios que esta palabra sea de grata bendición para tu vida, necesitamos aprender más. Yo de mi corazón te digo, gracias por escucharnos. Mire, mi deseo no es hacerte sentir mal,
porque yo he escuchado de personas que pasan patinando, repitiendo muletillas por aquí y por allá. Necesitamos escucharnos, cómo enseñamos, cómo estamos preparados, cómo hablamos, mencionamos las palabras bien, porque a veces decimos que somos maestros y las palabras las decimos a la mitad. Tenemos que prepararnos en nuestro léxico, cómo hablamos, cómo mencionamos las palabras, porque una letra que esté fuera de mención puede decir y significar otra cosa. Así que antes de etiquetarnos que somos maestros, que somos líderes, examinémonos y hagamos un autoanálisis si estamos preparados para presentarnos a Dios aprobados y si somos aprobados por Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Dios Todopoderoso te colme de ricas bendiciones. Recuerda que Cristo te ama y nosotros también. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de compartir con mis hermanos, aquellos que están viendo este video, aquellos que lo van a ver en el futuro. Señor, bendice sus vidas de una manera muy especial. Gracias te doy, Señor, y ayúdanos. Por tu misericordia pedimos, Señor, que nos sigas dando sabiduría y entendimiento. Síguenos usando para tu gloria, Señor, y que tus palabras estén en nuestra boca siempre, Señor, en cualquier momento que nos toque decirlas. Ayúdanos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios continúe dándote muchas bendiciones. Y recuerda que Cristo te ama y nosotros también. Chao, chao. Bye, bye.